Pues hoy en el show debe continuar hasta que se me hizo Manuelito, como diría Lucero. Estoy con Carla de la Cuesta. Ay, gracias, qué amables, gracias. Carla, gracias por estar con nosotros. Sé que pues es una mujer muy ocupada. Te veo por aquí, por allá, alzando la voz. El papel que tú has tomado en la actualidad me sorprende mucho. De un tiempo para acá yo te he visto muy empoderada y yo la verdad es que he empatizado mucho contigo. Y no ahorita, desde hace varios años, quiero que sepas, yo cubrí este caso desde Chihuahua, estuvimos ahí atentos, me tocó entrevistar a tu hermana Katia en la cárcel, que para mí, déjame decirte, yo estaba haciendo la entrevista, ella me contaba cómo era su día a día, ¿no? En la cárcel y todo. Y yo en mis adentros decía, ¿qué es esta mujer aquí? O sea, ¿por qué tengo que estar viniendo a entrevistar a una chiquilla que todavía tenía sus ojitos de inocencia, eh, pagando por algo que pues a todas luces todos sabíamos quién era el responsable? O sea, entonces, ¿qué impacto tan grande en una familia de 3 hermanas el haber enfrentado todo esto? La gente pensaría solas, no, tienen una familia ustedes, ¿no? Sí, bueno, pues muchas gracias por la entrevista y justamente eh, tengo la fortuna de tener una familia. La gente a veces piensa, oye, pues, quién sabe de dónde vienen o qué pasó, ¿Dónde estaban los dónde papás? estaban los papás. Fíjate, el otro día escuché una entrevista de Rafa Márquez, que es el futbolista, que todos conocemos, y que decía que a los 14 años se fue solo al Club Atlas. Y yo dije, fíjate, esto no es algo que no pase. Él se fue solo al Club Atlas, pero a él le tocó una vida en un club que lo respetó, que lo protegió y que le cumplió la razón a lo que iba, ¿no? Oye, Por lo que hasta iba. donde sabemos lo respetó. Hasta donde nos ha dicho, Ajá. pero finalmente sí, porque nunca ha dicho que lo hayan lastimado ni maltratado de ninguna forma y le cumplieron lo que le prometieron. Sí. Fue a lo que realmente le dijeron a su familia que es a lo que iba. Entonces, alguien diría, los papás de Rafa Márquez, ¿en dónde estaban desgraciados que dejaron ir a su hijo solo a los 14 años al Atlas? Eso es lo que todos los papás creen, que el grupo, que la empresa, que las personas que te están ofreciendo esa gran oportunidad van a cumplir su palabra. Sobre todo, pues cuando son personas que al ser tan públicas tienen una imagen de pues ser personas tan transparentes, Claro. ¿no? ¿Quién convence a tus padres? Bueno, pues eso lo vamos a ver En el libro. en el libro. Porque, No les quiero contar todo. Porque ella como varias de las que estuvieron en esa organización, decide alzar la voz a través de un libro, pero no es solamente contando su historia, ¿verdad, Carla? O Mira, sea, esto es un documento este es diferente. mi bebé, mi primer libro, porque es el único que tengo. Ahorita ya el 20 de agosto lo van a encontrar en las librerías y yo solamente te puedo decir que no fue él. No fue él el que convenció a mis papás, porque la gente dice, es que ¿por qué le entregaron a él, a sus hijas? No, pues sí, estarían locos, ¿verdad? Pero yo te voy a decir que ninguno de nuestros padres le entregaron a él a las hijas. Ningún padre le entregó a él a las hijas. Entonces, yo hice un resumen de muchos, de 11 testimonios más, porque hay algunos públicos, y no son todos, hay mucho más, pero bueno, ya no podía extender tanto el documento, que es este libro, donde pues se muestra el modus operandi de cómo funcionaban los temas, que la gente que realmente, yo sé que tú sabes mucho, por ejemplo, yo sé que hay gente que sabe mucho, pero yo les pido que de verdad se den la oportunidad para que puedan también despejar esas dudas que por tantos años la gente ha tenido, que yo creo que cuando tú tienes información, cuando tú te preparas, cuando tú tienes cierto conocimiento de derechos humanos o de cómo funcionan las organizaciones coercitivas, cómo funciona la trata, no tienes dudas, no cuestionarías un caso como este. ¿Cuál ¿no? es tu objetivo principal de haber hecho este libro? Pues mira, ¿Qué son quisieras? varios. Uno, para mí era importante porque creo que, lo digo por mí, pero creo que pues prácticamente todas las chicas que conozco estábamos y estamos muy cansadas de tanta
de cómo se han revuelto las piezas a propósito para confundir, para crear una historia que no es la real, Ok. que es falsa, que está torcida, que no es así. Y creo que era importante. Verdad y justicia son derechos internacionales reconocidos, porque tú tienes derecho a saber la verdad y a que se sepa la verdad. Por ejemplo, si eres un sobreviviente, digamos, del Holocausto, y después viene la gente a contar la historia completamente torcida, y además te digo, tú estuviste ahí y sabes que lo que te pasó porque te lo buscaste. Imagínate qué ¿Te lo dolor, han ¿no? dicho? Por supuesto, pero imagínate qué dolor para Sí, estos claro, sobrevivientes, ¿no? claro. Tienen derecho a que se reconozca la verdad, a que se reconozca su dolor. Eso es lo que tú Eso es quieres. lo que yo quiero, que se reconozca la verdad de lo que ocurrió, porque es la única forma de traer dignidad a esta historia. Ahora, ¿cuál sería la diferencia, Carla? Porque desde, pues, ¿qué serían? A ver, estamos hablando año Voy a 2000. tomar de mi cafecito, ¿está bien? Yo creo que, claro, claro, adelante. No sé cuántos años tenga el libro de Aline Hernández, pero desde ese libro de Aline Hernández, con el que realmente supimos por primera vez que algo estaba sucediendo ahí, hasta los podcasts que han salido ahorita de Liliana, de Raquenel, los otros libros, hay muchos libros. ¿Cuál es la diferencia Oye, de por todo cierto, esto? ahorita te voy a contestar eso, pero te voy a decir una cosa muy interesante. Ya en estos días próximamente les tenemos una sorpresa a Aline Hernández y yo. ¿En serio? Sí, vamos, ahí diré. Bueno, Dinos, vamos a dinos. sacar un podcast, Aline y yo. Estamos muy contentas. Se llama, voy a soltar el chisme. Dale. Bueno, alíñate y abre tus alas. Pues Estamos una fusión. una fusión, estamos muy contentos, vamos a tocar temas muy importantes, vamos a contar muchas cosas que no necesariamente es los Tienen que hechos que ver ya con eso, conocen, ¿no? pero sí cosas que sucedieron aleatoriamente al paso de los años o en ese tiempo, o cuando una salió, o cuando la otra salió, o cuando salió un libro, o cuando hizo una denuncia. ¿Cómo quedó su relación cuando ella escapa Es que Aline de...? y yo no nos Nunca se conocíamos. conocieron. No, o sea, sí la conocí en un momento, sí la conocí en un momento justo cuando mi hermana estaba por llegar, ¿no? Que fue la primera, y yo, pero solo la vi. O sea, no nos tocó en el mismo, para cuando yo llegué ella ya no estaba, pero al paso, bueno, ya no te voy a, no me saques la sopa, porque eso se los vamos a contar en el Van a ver, podcast. porque me llama la atención que pues fue una de las más atacadas. Sí, ahora tiene mucho cariño de la gente. Está muy cañón porque, claro, pues ponen a su ejército, Sergio, Gloria, ponen al ejército a desmentirla, a burlarse de ella, a decir que ella estaba manipulada por una televisora para decir todo eso. Pero en realidad, Carla, estaríamos aquí sentadas tú y yo si no hubiera sido ese libro de Ali. Y yo te voy a decir una cosa, hay mucho más y es importante, y no, mira, y lo digo del libro porque yo voy a hacer un análisis de lo que ocurrió en ese momento, porque Aline no solo sacó un libro, hizo una denuncia. Exacto. ¿Y qué fue lo que hicieron las autoridades? Yo les voy a dar un análisis que no se espanten, es entendible para todos, pero es muy importante que lo conozcan porque refleja es una radiografía precisa de nuestro Poder Judicial, de nuestras procuradurías, que no ha cambiado. Pero es impresionante ver cómo, fíjate, si la denuncia de ese momento, que fue en 1998, no se hubiera desechado como si nada, nos hubieran ahorrado años de sufrimiento. Pero, pues, fíjense, y además hay personajes que van a conocer ustedes muy bien, van a recordar ustedes muy bien y van a decir, estos personajes funcionarios públicos hicieron todo esto. Es increíble. Y es increíble. Yo es he cualquier leído cosa. varias carpetas de aquel entonces de Chihuahua. Se derivaron cualquier cantidad de testimonios, de carpetas, con detalles, muchos detalles. De hecho, el problema es lo contrario, que no se abrieron las carpetas. Es lo que te iba a decir. ¿Qué mano meció la cuna? ¿De dónde? ¿Cuál fue el poder? ¿De qué? ¿O cuál fue más bien el interés de la
autoridad que en ese momento estaba encargada de procurar una justicia, de no ver lo que estaba enfrente de sus ojos? ¿Quién fue? ¿Por qué? Fíjese que yo creo que hace rato me decías, ¿cuál es la...? Por supuesto, el libro de Aline, el libro de Karina son súper valiosos y yo en el podcast de Liliana, yo en este momento con el libro solamente quiero sumar a todo lo que ellas ya han hecho y que yo refiero en el libro. Yo les pido que cuando lo lean, Inés, solo recuerden una cosa. Esto es lo que escucharon las autoridades ministeriales, las autoridades judiciales, y esto es a lo que le hicieron absoluto caso omiso. Y también está perfectamente claros los hechos, pero tú podrás imaginar que tuve que omitir un montón de cosas súper dolorosas, súper revictimizantes, exageradamente crueles, porque no puedo lastimar así a las víctimas, porque pero lo suficientemente claro para que entiendas de lo que estamos hablando, porque no se trata de un libro de cómo me enteraré de cosas más morbosas todavía. Yo creo que hay algunos documentos que están muy detallados. A mí me parece, por ejemplo, el podcast de Mari. Hay muchos detalles en el podcast de Mari. Veo por tu rostro que, ¿qué piensas del podcast de Mari? ¿Qué piensas del podcast? prefiero guardarme totalmente mi opinión. ¿No crees que fue un documento fidedigno? Bueno, yo prefiero pedirles a ustedes que por favor lean el libro y bueno, pues tomen sus propias opiniones cada uno de ustedes, ¿no? Pues la gente dirá, ¿a quién le creemos? A cada quien quiera. Ahora sí que claro, son libres. Que cada quien habla de la feria como le fue la feria y como en ese momento estaba su visión de las cosas, ¿o no, Carla? Bueno, yo, fíjate, voy a contestarte retomando la pregunta. Aquí hay 11 testimonios, más porque hay algunos públicos, y ustedes, no es lo que yo creo que ellas vivieron, es lo que ellas dijeron. Entonces ahí ustedes dicen si le creen a 11, 12, 13 víctimas o no. Eso es lo que cada quien quiere elegir. ¿Difiere de la versión de Mari, por ejemplo? Digo, me queda claro que de la versión de Gloria en su bioserie, me queda claro que sí, porque lo que yo como público vi que se hizo en la serie de Gloria fue culpar a las víctimas y justificarse ella y quitarle un poco el foco al verdadero verdugo, ¿no? No sé qué opinas tú alrededor de esa visión de la serie de Gloria. Lo que no entiendo es que haya una empresa que haya decidido hacer algo total y absolutamente fuera de toda lógica de derechos humanos, de toda comprensión de una perspectiva pues de género, de víctimas, de menores de edad. O sea, ni siquiera entiendo cómo alguien pudo, no sé quién pudo haber dado luz verde para algo así, sinceramente, porque uno puede decir, oye, yo quiero hacerlo así, pero necesitas a alguien que te diga, tal vez crees que esa es tu historia, tienes derecho a creerlo, pero como empresa responsable te tengo que decir que esto está fuera de todos los derechos humanos, toda la perspectiva de niñez, toda la perspectiva de víctimas, toda la perspectiva de género y toda la perspectiva fuera de toda la perspectiva de todo lo que se te ocurra. Entonces, a mí me sorprende, ¿no? Me sorprende muchísimo. Entrevisté a Carla Estrada y yo le dije mi punto de vista acerca de lo que pensaba que había sido el resultado, y ella dice que al contrario, que era darle voz a las víctimas, visibilidad, que gracias a ello pues se había impulsado una ley. Por cierto, mira, la ley existe desde el 2012, no se impulsó, pero de hecho nuestra primera ley la tenemos desde el 2007, la segunda ley la tenemos desde el 2012. Y esa ley ha tenido múltiples cambios, y esto no es algo que ustedes me tienen que creer. Bajen la ley, ustedes buscan Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la asistencia y la protección de las víctimas de estos delitos. Así se llama la ley. Desde el 2012 se llama igual. Entonces la buscas, la bajas,
y la lees y tú te vas a dar cuenta cuántas modificaciones ha habido. Siempre hay modificaciones. Ujú. Lo que pasa es que hay momentos en donde alguien o algunas personas dicen, ay, vamos a hacerle aquí, ¿no? Algún tipo de connotación. Gloria sube al estrado para ponerse pues una corona de un logro en ese momento y la gente cree que ella está impulsando una ley contra la trata de Bueno, lo único víctimas. que les puedo decir es que la ley existe desde el 2012 y a lo largo de los 12 años, de estos, sí, pues estamos en el 24, de estos 12 años, ha tenido múltiples transformaciones. O sea, eso es lo que le sucede con cualquier ley. De hecho, te voy a decir una cosa, la ley siempre ha sido una muy buena ley desde el 2012. La que no era muy buena era la del 2007. La del 2012 siempre ha sido muy buena ley. Lo que pasa es que nuestro país está lleno de buenas y maravillosas y fantásticas que no se leyes. cumplen. Pero yo te voy a decir una cosa. Si tú hoy ves las estadísticas en nuestro país sobre trata de personas, para que veamos nada más de qué estamos hablando, la mitad del país tiene 0 a 1 presuntas víctimas. Por ejemplo, estados como Morelos, Yucatán, Baja California, Tlaxcala, tienen 0 presuntas víctimas en lo que va del año. 0 presuntas víctimas. Si tú tienes 0 presuntas víctimas del segundo negocio de la delincuencia más redituable, es que no estás usando absolutamente, Claro. no estás haciendo protocolos. A las víctimas de trata de personas las tienes que salir Oye. a buscar. Entonces no las saliste a buscar. Entonces eso es la realidad de la ley y esa es la realidad de para qué ¿Cómo sirve no la te ley. sientas a llorar todos los días viendo esta realidad, Bueno, Carla? pues sí, la verdad es que sí me siento a llorar. Me Sí me siento siento a llorar. dice. Sí, sí, es una Oye, ¿a ti desesperanza. te representó? ¿Ella soy yo? No, por supuesto que no. ¿A quién representó? A nadie que yo conozca de las chicas. ¿Cuántos años estuviste ahí? Como 5. 5 años. Pero miren, yo les quiero decir otra cosa importante antes de que se me vaya. Algo que hay aquí en el libro que nadie sabe también es qué hicimos nosotras, qué hice yo particularmente cuando supe que iba a salir la serie. Ok. Porque nosotros sabíamos que no ¿Qué venía? podía ser una serie apegada a derechos humanos y a La realidad. la realidad. Vamos a ser también claros, ¿no? Claro, bueno, la productora, ¿qué iba a saber si te estaban contando un cuento o te estaban contando una realidad? O sea, ella se escuda como a mí, yo puse lo que ella dijo. Sí, que pero era. yo te voy a decir una cosa, Inés, y yo te digo, oye, ¿por qué no hacemos un podcast donde yo te empiezo a decir una sarta de cosas rarísimas que lastiman, que revictimizan, que afectan? Por favor, les pido Me que... las puedes decir de Pero- una manera pero de que una- a lo mejor yo te crea. Sí, no, tú me puedes creer. El punto es, tú aceptas decir algo que está, vuelvo a lo mismo, yo solo quiero que conciban una cosa. Se estaban hablando de niñas, adolescentes y jovencitas. O sea, tú tenías que proteger en la perspectiva de los derechos de la niñez, los tenías que proteger. ¿Cómo puedes decir? Vamos a suponer que una de nosotras sí es bien loca, órale pues. De todos modos, tú no puedes decir eso conforme a derechos humanos y a perspectiva de hablando de niñez. una niña, Estás hablando sin de una criterio. niña, por amor de Dios. Pero entonces, Pues si ese yo... fue siempre el argumento. Perfecto, fantástico, estás hablando de niños, fantástico. ¿A quién se le ocurre, por amor de Dios? Si yo te digo, oye, Inés, ahorita, fíjate, me voy a poner a hablar mal de todas las niñas que estuvieron ahí. Yo, si fuera tú, o sea, te Sí, callo te y me digo, paro y me espérame, voy. son- No, eran niñas, niñas. ¿no? Y Discúlpame. había un Y aunque adulto, no y fuera, había dos adultos, y además, o 3 aunque no adultos. fueran niñas, tienes que hablar con perspectiva de víctima, porque nadie puede negar a estas alturas, nadie puede negar que todas son víctimas y nadie puede negar que son mujeres, porque aunque tengan 30 años, tú tienes que cuidarlas con respecto a la perspectiva de género, al enfoque de perspectiva Pero de género no de todo el mujer. mundo, tú lo sabes, porque tienes conocimiento, pues llevas muchos años inmerso en eso. No todo el mundo tiene esa Inés, educación, pero esa sensibilidad. tú lo permitirías, a lo mejor tú dices que Eh, yo no soy activista, no soy, pero tú permitirías que yo me sentara aquí a decirte bola de niñas envidiosas, bola de niñas locas. A O lo sea, no te mejor- sonaría. A lo mejor te daría la voz. O sea, yo soy el conducto nada más. Yo no puedo permitirte o no permitirte decir algo. Pero no soy productora, ¿sabes? O sea, no soy yo quien le va a dar voz para públicamente, no lo sé. Te digo O sea, es que algo, hay- yo aunque fuera nada más una periodista,
yo diría, perdóname, te respeto tu historia, solamente, mira, ahora sí que vamos a hacer como plática de sobremesa. Tú ves lo que le pasó a Jordi. Jordi, de la mejor manera que pudo, él resolvió su entrevista cuando se habló del tema de Sasha. Sin embargo, les fue muy mal, porque tú no puedes permitir que alguien te esté contando unas cosas que tienen que ver con mujeres, con menores de edad, con niños, con víctimas. No puedes estar contando eso y permitir que la información fluya como si nada. Ok. Si yo respeto tu opinión, pero a lo mejor te puedo decir, pero pues me intriga un poco, me duele un poco porque estábamos hablando de una niña, ¿no? Entonces, ahora sí, como periodista puedes tener esa responsabilidad, imagínate como productor. Vamos a suponer que esa es la historia real, cada quien que crea lo que quiera. De todos modos, es inadmisible que estés hablando de niñas, de niños, que estés hablando Culpar de las víctimas actitudes de y que niñas, estés, ¿no? y que Claro. estés hablando de mujeres. Oye, Carla, ¿por qué el público, no sé si ahora hoy por hoy, pero en un principio ustedes fueron el foco de las malas? O sea, las hermanas de la Cuesta, claro, yo sé que hay un grupo de gente comandado siempre para, así, revictimizar a los demás, tirarles, pero ustedes especialmente fueron señaladas como las que manejaban los dineros, las que se beneficiaron y se llevaron todo. Digo, yo conozco una realidad, pero hay mucha gente que sigue pensando y sigue Mira, yo culpándolas creo a que no hay ustedes de mucha gente. ambición. Yo creo que nada más ese grupo. Es que te lo digo yo porque Sí, yo pero cada es vez ese que grupo. transmito algo, Es un grupo que está, mira, yo nada más veo como los mismos van y me siguen a todos lados donde salgo. Ahorita, cuando vea los comentarios y los veo, me sé los nombres de memoria, pues son los mismos que van a todos los lugares. Nada más muevo una pestaña y ahí van, ¿no? Es muy simpático, ¿no? Hasta me sé sus nombres de memoria, son muy divertidos. Y te voy a decir una cosa, eso ¿de que dónde hoy, sale el mito de que pues ustedes... porque la señora pues ha tratado insistentemente de difundir esa información, pero yo se los digo y lo repito, y yo le pido a la gente que tenga un poquito de respeto y si realmente creen eso, con mucho gusto hacemos una investigación a profundidad y se lo digo a todos los medios y te lo digo a ti, Inés, En el por registro público de la propiedad. y no solo en el registro público, vamos a ver qué pasó, a quién, si hay una propiedad, para empezar que nos digan la dirección, porque yo ahorita te puedo decir, Inés, tú me robaste un coche, Claro. acuérdate, no te hagas la tonta, ¿verdad? Nada más dime qué coche, dónde está, cuál es la marca, en qué año, y entonces vamos a seguir la línea hasta determinar, pero no se preocupen que esa información con papeles en mano también viene en el libro. Y les voy a enseñar los documentos de quién se quedó con la única propiedad que yo eventualmente me pude haber quedado. Pero fíjate, Inés, esto, espérame, déjame decirte una cosa muy importante. Ok. Y le pido a la gente que razonen un poquito. Yo sé que hay quien no va a razonar nunca, no importa lo que vea y lo que haga, pero a la gente Sí. que ya es gente que sí tiene ganas de pensar y de, Inés, ¿pondrías una casa tuya a mi nombre? Bueno, hay cosas que se llaman prestanombres. ¿Para qué pones tu casa a mi nombre? Porque los criminales suelen hacer eso para que no se les rastree. Es un hecho que hay prestanombres y que los criminales, para que no detecten que tienen ciertas propiedades, dicen, a ver tú, préstame, fírmale aquí, vamos a hacer como que tuyo es esto, a ver tú fírmale aquí, vamos a hacer como tuyo es esto. No estoy diciendo que, porque yo no estuve ahí viviendo con ustedes. Entonces, si la que propiedad, que si yo me quedé haya con una sido... propiedad que no era mía, ¿por qué tenía una propiedad a mi nombre que no era mía? Tú me das una probable respuesta, ¿verdad? Porque yo no le pongo a mi nombre, a su nombre, una propiedad a otra persona cuando es mi propiedad. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy ocultando? ¿Cuáles son mis planes oscuros para mi propiedad ponérsela a otra persona? Claro, había planes oscuros de él en todos los sentidos, ¿no? Entonces, El usarlas a todas ustedes para diferentes propósitos. pero si aún había una casa, yo les doy mi palabra de honor, Inés, que en cuanto te manden la ubicación, yo me comprometo a que vamos a hacer todos los trámites que ustedes consideren necesarios, cuentas, bancos, todo lo que busquen, hasta
hasta el fondo. Pero el primer problema real de esto no es si yo me quedé o no. El problema es por qué pusiste tus casas, por qué pusieron casas a nombre de las víctimas. Parte de un plan. Porque yo no pondría mi casa a tu nombre porque es mi casa, mi fruto de mi esfuerzo. Claro. Pero entonces hay que también echarle un poquito de ganas al hay razonamiento, criminales ¿no? que lo hacen. Bueno. Este señor es un criminal. Bueno, yo lo que, fíjate. Y pudo haberlas utilizado. A ver, yo te pregunto a ti. Sergio Andrade las utilizó para usar su nombre, para propiedades, dinero, cuentas, negocios, algo. Por supuesto, de hecho nosotros tenemos de la mano de Alas Abiertas y ya más de 10 víctimas y más de 10 familiares de víctimas. Llevamos una queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esto qué significa? Para que ustedes sepan y puedan ver qué bonito es este trámite que estamos llevando a cabo. Vamos a exigirle cuentas al Estado mexicano por ese trabajo tan deleznable que hizo para nosotros y queremos en Chihuahua y en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, y todo lo que se hizo en ese momento, para nosotros no procede lo que hizo. Hay un estudio muy amplio de todo lo que ocurrió, que parte de ese análisis está en el libro para que ustedes puedan comprender qué es lo que estamos haciendo en la Comisión Interamericana. Y esta comisión juzga a los países. Entonces, ¿quieres que se le busque a las autoridades su responsabilidad por haber aceptado el que él haya podido registrar a nombre de... No, lo que vamos a hacer es que vamos a demostrar o queremos demostrar que los hechos que se relataron, porque también toda esa parte de las propiedades, todo lo dijimos ahí en los testimonios. Vamos a demostrar cómo estaba perfectamente claro hace más de 25 años que estábamos en una condición absoluta de esclavitud. Inés, si no podíamos pararnos para ir al baño, si no se nos autorizaba. Sí, es como te pongo una pistola y fírmame tu herencia, ¿no? Literalmente. Entonces, si yo no podía pararme para ir al baño, si yo no podía tomar agua, si yo no podía sentarme, si yo no podía pararme, si yo no podía descansar ni un segundo, igual que mis compañeras, entonces estaba en una situación de esclavitud. Yo no tenía libertad de movimiento ni dentro de las propias casas. Todo era específicamente señalado. Entonces, por supuesto, lo demás también. Entonces, esto se fue relatado hace 25 años. Entonces, las autoridades estaban obligadas a responder conforme a derecho, abrir las nuevas carpetas de investigación, no solo de todas nosotras, sino buscar a los niños de los que hablamos. Hay una pequeñita que omití mucho los relatos que vienen con respecto a ella. De todo lo que todos han relatado. Una niñita muy pequeña. Sí. Pero que todos los detalles, no quiero ahondar en eso porque no quiero lastimar no quiero lastimar esa a niña nadie. Que todos supimos que existía ahí. Todos los relatos están ahí. ¿Por qué no la buscaron? ¿Por qué las autoridades no buscaron a una niñita y a otros niñitos que se relató ahí el sufrimiento que estaban buscando? Entonces, este análisis es lo que puede, para la gente que realmente, mira, Inés, este no es un caso del espectáculo, no es un caso para decir, esto es una cosa mediática. No. Hasta que no se entienda la dignidad de este caso, hasta que no se entienda que se perpetuó en el medio del espectáculo, pero que no importa en el medio en el que se haya perpetuado, es un caso criminal. Por eso se llama todo a la luz, el caso criminal que México dejó en la oscuridad. Es un caso que estás hablando de esclavitud, de tortura, de explotación, de abuso, y por eso estamos en una instancia... Y es un caso que refleja muchísimos otros que están ocurriendo en este país. No, y que además yo te voy a decir una cosa, que refleja lo que seguimos viviendo hoy en día, porque yo trato con muchos sobrevivientes de muchos casos y sus casos son idénticos, no tienen verdad y justicia. Que te iba a decir, a ver, ¿en qué momento de tu vida, hace cuántos años, cómo fue que tú empiezas a empoderarte y a tomar las riendas de tu vida, de tu caso? Porque a ti te hemos visto públicamente, a tus hermanas, ¿no? Por ejemplo, cada una pues tomó un rumbo diferente en su vida, pero tú sí tomas las riendas de esto para poner una cara y para alzar una bandera. ¿Cuándo fue que tomas esta decisión? Bueno, la verdad es que apenas... Yo no daba entrevistas, tú lo sabes, que
Me encanta porque luego nos dicen, si se la han pasado hablando de eso y si algo no hacemos es hablar de eso. No, mire, yo tengo persiguiéndola mucho tiempo y no quería hablar de las cosas. Creo que con Gustavo fue la primera vez que te sentaste a hablar, ¿no? Y la Hace verdad fue 3, terrible, 4 fue años. terrible porque no estaba todavía preparada, ¿no? Ajá. Entonces me volví a, mira, yo les digo una cosa, yo les ruego a todos ustedes que podamos comprender la dimensión de este caso y que no tenga que ver, por mencionarme a mí, pero se aplica a cada una de nosotras, otra Carla que tenga que esperar 25 años para estar fuerte, para estar preparada, para poder por primera vez romper el silencio y decirlo de la manera clara, concisa, precisa que lo estoy haciendo ahora y que lo voy a hacer a través del libro porque quiero que ustedes sepan también que los detalles que ustedes quieren a lo mejor más precisos los van a encontrar en el libro. No estoy redundando en nada, todos los van a encontrar. Y aún así, es muy comprensible que no quieras que ahorres detalles y quieras decir, porque pues todo va a venir ahí. Esta el que semana quiera, ya, ¿verdad? Ya, en 2 días. En 2 días En lo 2 van a días encontrar. sale. Ya está la preventa, que por cierto se agotó la preventa, eso me dio muchísimo gusto. Quiere decir que la gente todavía sí, está está ávida de ávida. saber qué onda. A ver, pero te fuiste A ver, lejos ¿en de dónde mi estábamos? pregunta. ¿En qué momento dice Carla, voy a empezar a hablar de esto, me voy a dedicar a esto, a las abiertas, a los congresos, a alzar la voz, con poder, con poder, Mira, sin poder, ay sí, sin poder? sin poder hace 12 años, porque la verdad lo hacía, pero yo estaba muy débil y lo hacía porque fue como primero entender lo que nos había pasado, porque como el Estado mexicano no respondió, pues entonces, y no respondió el Estado mexicano, no respondieron los medios de comunicación y no respondió la sociedad. O sea, y esto sucede en cualquier caso, Como que ¿eh? había miedo de Todo el tomar mundo una prefirió postura, ¿no? darle la vuelta a una cantidad increíble de víctimas que no se puede entender. Pero bueno, entonces pasaron muchos años. Yo me hice activista sin saberlo, sin entenderlo, sin darme cuenta, ¿no? Sin buscarlo. Yo, de hecho, cuando yo trataba de ayudar en otras causas y cuando empecé en la causa de la trata de personas de manera total y absolutamente así de la nada, ¿no? Yo para mí es una diosidencia porque llegué a una organización que hablaba de ese tema, pero yo no llegué sabiendo, o sea, nada más fue algo, una casualidad. Y entonces, poco a poco, fue muy difícil, pero fíjate, justamente fue en el año 2012 cuando salió la ley contra la trata de personas. En ese momento, yo cuando leí por primera vez la ley, dije, Dios mío, le atinamos a la mitad de la ley, pareciera, para mí fue muy tremendo, porque yo decía, ¿cómo hay gente que entiende lo que nos pasó, que es tan complejo? ¿Cómo pudieron poner en un documento la mitad de las cosas, el 70% de las cosas que vivimos sin que jamás, nunca estos delitos se hayan entendido de esta manera? O sea, para mí era una cosa que me trajo mucha sanidad y por eso mi fundación se llama Las Abiertas, O porque sea, fuiste sanando a través de todo a través esto. del conocimiento. Entonces yo por eso le puse Las Abiertas, porque yo sentí, porque yo quería estar en un hoyo, debajo de un hoyo, que nadie me viera, que nadie, ¿no? Porque nadie nos quería creer, que hoy, gracias a Dios, recibimos Es tantos verdad. mensajes de amor, me da tanto Es que gusto. siempre fue el discurso, es que ellas. Pero es que los además, papás, ¿quién se lo cree por amor es de que Dios también? O sea, lo que pasa es que, ¿quién tenía el poder del micrófono? Ahora, Pero déjame decirte, ese fue un salto muy importante que me ayudó muchísimo, pero cuando yo me decidí a hablar de este caso, o sea, cuando yo me decidí a hablar de mi propio caso, fue cuando yo leí el expediente. ¿Por qué? A ver, el expediente tiene 1000 kilos, entonces no es solamente aquí veo una cosa, o sea, 1000 kilos. viste panorámicamente Vi todo, panorámicamente no lo y luego, tuyo, sino lo de todo. no, sí, también leí lo mío, pero empecé a leer todo. A ver, obviamente muchas cosas son cosas que no, o sea, bueno, imagínate en 1000 kilos todo lo que hay. Pero bueno, el punto es que cuando yo leí todas las declaraciones, a mí me cambió la vida para siempre. Porque dije, aunque yo no las conociera, que las conozco a todas, pero aunque yo no las conociera, yo no puedo saber lo que acabo de darme cuenta que realmente pasó en las profundidades, porque obviamente no lo sabía todo, porque sabía cómo estábamos,
pero los detalles que sucedían en lo privado de cómo habían llegado cada una de las chicas, de cómo habían sido Pero convencidas. había una línea, ¿no? Siempre, un modus operandi, Pero yo no digamos. lo tenía claro, yo no lo Ajá, sabía, ajá. a ese nivel de profundidad no tenía ni No, idea. y además no, No no les podíamos hablar. permitía, Exactamente. claro, porque la unión hace la fuerza, no les Entonces yo permitía veo ahí unirse. ciertos comunes denominadores. Mira, yo te voy a decir una cosa, Inés, y si no me creen, cuando lean el libro se van a dar cuenta. Y eso que no me da tiempo de decir todo porque no puedo hacer un libro de 2000 páginas. Claro, claro, Para ¿no? el Ajá. primer abuso, Inés, hay 18 estrategias. No a lo largo de todos los años, solo para lograr el primer abuso, porque ninguna quería. Ninguna dio su consentimiento libre. Ninguna dijo, voy a ver con quién me meto para ver si me hace. No, eso no pasó. 18 estrategias que yo saqué, un mapa mental, diagramas, crucigramas, todo lo que pude. Bueno, crucigramas no, pero diagramas, mapas mentales, todo para. Yo decía, ¿qué es todo lo que estoy leyendo? ¿Qué es lo que estoy? Entonces, cuando tú ves todas las piezas reunidas, ¿no? Entonces tú te das cuenta muy bien de las líneas, de los modus operandis, de los comunes denominadores. Tú ves cosas que dices, ahora veo todas las piezas reunidas y puedo Ajá, tener una comprensión ajá. diferente. Yo realmente lo empecé a hacer para mí, porque yo misma quería terminar de entender todo lo que había ocurrido y yo misma quería entender si México realmente como Estado, como país, tenía los elementos jurídicos para proceder diferente a lo que hizo o realmente era todo lo que podía hacer, porque uno puede decir, no, sí, se pasaron. A ver, pero una cosa es decir y otra cosa es tener los elementos en tus manos para decir, yo no podía salir a decir, ay, el Estado mexicano si no tengo los elementos. Por eso fue hace 7 años cuando yo empecé. ¿No? Obviamente de mano de abogados, de activistas, de gente que me ha estado apoyando, asesorado, que yo he buscado los códigos penales desde hace 25 años. Sí, hiciste tu tarea, has hecho mucha tarea. Pero ahí me cambió la Oye, vida. pero, y antes de eso, ¿tú sigues casada? Sí. ¿Tienes un marido desde hace cuántos años? 14. Ay, soy pésima para las fechas. Se va a enojar. Por favor, corta. Porque siempre me equivoco. Creo que 14. Somos igual tú y yo, así de. 1, Es 2, más, 3, yo a 4. veces veo el anillo. ¿Qué año fue? ¿Qué año fue? Mi esposo siempre me 14 dice, años, ay, pero no te 14 años. ¿Tú acuerdas. todavía no traías esa sanidad, ese empoderamiento, todo el Es un proceso milagro, que has tenido que vivir? ¿Cómo así? También yo creo que es un gran nombre porque Sí, es tú un gran traías hombre. arrastrando, me imagino, muchísimos traumas, muchísimas cosas, pues esa oscuridad que no sale cuando no lo procesas, ¿no? ¿Qué tan determinante ha sido para ti? ¿Tu esposo, No, 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 Valentina? no, no, no. ¿Tienes más hijos de No, no, no. Valentina? No, no, nada ¿Ya más. no tuviste No. más que Valentina? No, si apenas si Que por pude con eso Valentina. quiero que sepas, soy su fan. Ay, gracias, Inés. Yo la sigo en todo lo que hace, me parece Ay, la talentosísima, chamaca. me parece muy, Lo opuesto muy... lo opuesto a mí, de verdad que los Está hijos hacen lo cañón, opuesto a lo que son, ¿no? está cañón y tiene un power y tiene un... Y yo me la imagino, o sea, que en vez de que tú como mamá hablaras de sexo con tu hija, yo creo que al revés, yo te imagino a la hija diciendo, ay, mira mamá, las cosas son funcionan de esta Fíjate manera. que yo soy Ya relájate. Sí, ¿no? O sea, así me imagino. Mira, lo que fueron las pasa es cosas. que Para ti, ¿qué tan fácil fue hablar con tu hija de todo tu proceso? Hablar de ti, de sexo, de todo lo que uno tiene que hablar con sus hijas, pues llegar a cierta edad. Mira, en realidad lo que sucede es que yo estaba sobreviviendo mientras la crié, entonces tampoco es que fue muy fácil, ¿no? Yo la pasé muy mal, por lo menos los primeros 12 años de la vida de Valentina, 10, 12 años. Después conocí a mi esposo y aunque los dos estábamos todavía él también por sus propios procesos de vida y yo, pues obviamente, ¿no? Ahí sobreviviendo mientras sacaba una niña adelante, pues fue terrible, no se pueden imaginar cuánto. Pero cuando llegó mi esposo a mi vida, pues te digo, aunque los dos no estábamos fuertes como ahora, sino los dos estábamos... Él también traía por su lado su propio proceso. Y también no habíamos terminado de establecernos como en ninguna forma, ni en lo económico, ni en nada. Entonces los dos estábamos así tambaleando, pero su presencia empezó a ayudarme a poder
también ser mejor mamá, porque él ha sido un papá increíble para Vale. O sea, mi hija, bueno, muere de amor por mi esposo, o sea, y mi esposo, bueno, yo creo que ni los papás biológicos hacen tanto por sus hijos como mi esposo ha hecho por Vale. Y entonces realmente eso pues empezó a cambiar mi vida totalmente con la llegada de mi esposo y que él me Qué ama maravilla. o por lo menos me hace sentir que me ama. No, pero qué gran Y apoyo, porque no, criar a un adolescente no es nada no, todavía fácil era niña. bajo tus circunstancias, con tu juventud. No, y yo pues, seguía, fíjate, era una época donde yo digo que todavía era sobreviviente porque todavía sobrevivía. Ahora ya no sobrevivo, ahora ya soy fuerte, pero en ese momento todavía era sobreviviente sé, porque claro. seguía sobreviviendo, Yo la no verdad. me imagino. Terrible. Mira, si ya a mis 30 criar una hija era así de ¡ah! No, Yo no me no, imagino. pero además déjate de eso, el haber llegado, pues yo llegué totalmente dañada físicamente, literalmente, ¿eh? Y miren, O sea, se los físicamente que digo, estabas flaca, estabas flaca, desnutrida. pero aparte, por ejemplo, todos los dientes destruidos. De hecho, hasta la fecha, aunque mi esposo es dentista, hasta la fecha, mira, ni te voy a sonreír mucho, porque mis dientes son un desastre. Yo todos los dientes los tengo arreglados, todos, y me los sigo arreglando porque mis dientes son un desastre. Claro, por la falta de calcio y esas cosas. Y ¿O qué? pues que no teníamos acceso a los productos de higiene básicos, etcétera. Ah. Bueno, pero realmente Ok. todo eso, muchísimas cosas, ¿no? Que me tardaría toda la vida en contarte, Pero él fue un ay, apoyo sí, fuertísimo para poder criar fuertísimo, una para poder criar, muchacha. porque ya no era yo, Vale todavía era muy chiquita, tenía 10 años, entonces, cuando yo empecé con mi esposo, Ujú. y entonces ni siquiera era adolescente, era una niña, ¿no? Entonces, pero luego nos tocó la etapa adolescente y todo eso, vivirlo con mi esposo, pues fue mucho mejor. Y ahora en toda esta etapa de activista, en toda esta etapa, porque, a ver, yo no soy activista porque diga, ay, yo soy activista, Ajá. pues digamos que es lo que terminé siendo, vida te la llevó. vida me llevó, ¿no? Sin querer. Pero hubo en algún momento un reclamo de esos fuertes que hacen los jóvenes de por qué, no sé, No, algo que ellos sacan desde su propio dolor, desde sus propias dudas y lo sacan en sí, contra de ¿por los qué no has padres. hablado? ¿Por qué no has hablado? Ella fue la que te reclamó porque no hablabas. ¿Por qué no hablas? Mira, es que luego son maestros, ¿no? Son maestros los hijos. Y yo le decía, Vale, también puedo perdonar. Sí, perdona, pero habla. Y yo, Hijos. Pues mira, qué inteligencia emocional. Supongo ella también tuvo que tratarse, tener su propio proceso, sus terapias por para supuesto. aceptar su origen. Por supuesto, lo sigue teniendo, ¿no? Eso nunca va. Yo siempre digo, y en este caso ella como víctima indirecta, yo siempre digo que las sobrevivientes o hombres también, por supuesto, sobrevivientes de estos delitos. Yo creo que tienes un sobrino también. Bueno, me refiero en general a las y todos los los que sobrevivientes salen de cualquier caso. El 70% de las víctimas de trata son mujeres y niñas y el resto pues son hombres, o sea que no podemos invisibilizar a los hombres. Obvio. Y entonces yo siempre digo que aunque vivas te cuesta la vida, aunque sobrevivas te cuesta la vida, porque para empezar lo más probable es que no sobrevivas, pero si sobrevives de todos modos te cuesta la vida. Imagínate, solo han pasado 24 años desde que regresé a mi casa y aquí estoy, Claro. empezando apenas un nuevo proceso que puede durar cualquier cantidad de años, pero lo hermoso es que hoy cada vez somos más el y tiempo somos más pasa y va fuertes. sanando si tú buscas esa sanidad. A mí, yo lo que he visto de las respuestas que ha dado Valentina, me ha sorprendido mucho su madurez y su manera de afrontar ¿quién es tu papá? Sergio. Ah, pero para mí, pues no es nadie. Adiós, nada que ver conmigo. Yo tengo otra vida. ¿Qué sanidad mental le he visto en cada respuesta cuando le preguntan acerca de su origen? Bueno, pues Esa es buena labor tuya también. Pues la sí, verdad. seguramente, y también ella pues ha tenido que, yo cuando ella empezó con sus cosas, yo dije, siempre te van a preguntar, tú tienes que saber que si quieres seguir en esta carrera, te lo vas a enfrentar siempre, o aléjate y no lo enfrentes, tienes solamente dos caminos, porque no se pueden los dos a la vez, o sea, nunca va a pasar que ya se les olvidó a todos para siempre, entonces
quieres, tienes que asumir eso y si no, pues tienes que hacer una vida que no sea pública, pero pues ella obviamente baila, toca instrumentos, compone, hace comedia, pues obviamente, ¿qué va a hacer? Doctora, pues. Es que tiene mucho talento. Es Sí. muy chistosa, se le ocurren cosas porque es comedia inteligente. También es activista de alguna manera, También ¿eh? es súper feminista, súper Me activista, súper encanta. feminista. Oye, hablemos de esta organización llamada Jane Doe's, que es alguien que sabemos que existe y que decidieron, veámoslo como una figura retórica, decidieron tomar cartas en el asunto, pero ¿tiene algún peso hacer una demanda civil en contra de 3 personas en Estados Unidos? ¿Tiene algún peso? Bueno, mira, yo no te puedo hablar de esa demanda en lo particular, pero te puedo decir en general lo que representa. ¿Qué representa? California abre una ventana Ujú. para los casos que están prescritos. No es que porque hay muchos casos que entraron en esa ventana, porque las autoridades, las personas procuradoras de justicia entienden que las víctimas en general de cualquier caso nunca, difícilmente van a decir al otro día, corro a Ajá. denunciar. Normalmente se estima hasta 30 años para que una víctima pueda romper el silencio. O sea, no es lo que yo digo, es lo que los elementos en temas de prescripción tienen como estatutos alrededor del mundo. Pero entonces, como todas estas correcciones y todos estos nuevos entendimientos han venido a darse, pues más recientemente, el Estado de California abre una ventana para todas aquellas víctimas, hombres o mujeres, que su caso haya prescrito, ¿no? Como diciendo, no les dimos, en su momento a lo mejor no pudimos comprender, entiendo. pero hoy Y se entendemos. aprovechó esa Y oportunidad. entonces muchas personas han aprovechado esa ventana para poder meter sus casos. No es que tenía 8 oportunidades y elegí esa, es que es la única oportunidad que había porque la ventana se abrió. Mi pregunta es, ¿tú crees que tenga caso? O sea, que vaya a suceder algo positivo para un ejemplo para otras víctimas, que vaya a suceder algo que mucha gente dice que sea justicia, aunque sea por aquel lado. Imagínate, yo te lo voy a poner de esta manera. Y no es, por favor, entiéndase que no es ningún ataque contra la Iglesia Católica, pero sabemos cuántos casos de abuso ha habido en la Iglesia Católica o en la Iglesia Cristiana Claro. o en la Iglesia o en Sí, distintas... sí. En esas o organizaciones. también, por ejemplo, ahora como vimos lo de Nexium, que es una organización Ujú. que era de coaching. Si todas esas personas no hubieran hecho lo que tenían que hacer, porque repararte ya nadie te puede reparar Claro. el daño, pero si todas esas personas no hubieran tenido que hacer, no hubieran hecho lo que hicieron, entonces no existirían todos los precedentes que el día de hoy hay. Entonces tú no puedes ver el caso como, bueno, ya pasó. Ahora, sécate las lágrimas y sigue adelante. No, si las lágrimas están bien secas, nada más que las cosas se tienen que hacer como se tienen que hacer. Hubimos muchos que pensamos, guay, o sea, claro que cada quien tiene su tiempo, se habían tardado, o sea, creo que no podemos nunca dejar pasar las cosas. Si había una oportunidad, está muy bien. Solo te pregunto tú, Carla, ¿cómo ves esto? Y personalmente, yo creo que ahí hay una injusticia en el sentido de que incluyen a Raquel. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues lo que pasa es que las que pueden pensar o no pueden pensar eso son las Jane Doe. Ujú. Las que vivieron lo que vivieron. Las personas que no lo vivieron, pues pueden tener cualquier tipo de opinión y está bien. Claro, nosotros no somos los que estamos denunciando, ¿no? Dime una cosa, ¿cuánto te tomó hacer Bueno, este si libro? tomamos desde el momento en el que empecé a leer el expediente, pues muchos años, ¿no? Te digo que son alrededor de 7 años y yo creo que unos 3, 4 ya en darle forma porque era demasiada información y tenía que elegirla, ¿no? Era tanto que pues, ordenarla para que fuera entendible, encontrar los tipos penales de hace 25 años, encontrar todos esos
fue un trabajo muy importante, pero creo que, mira, este libro no es para la gente que esté interesado en el caso solamente y que quiera realmente regalarnos la oportunidad de escucharnos verdaderamente con el corazón y entender de una manera objetiva para que justamente pues puedan entender por qué las víctimas piensan de una o de otra forma, ¿no? Y pueda haber una opinión más objetiva y menos subjetiva con respecto a yo pienso, yo creo, yo Sí. quisiese. Quisiese. Yo quisiese, ¿verdad? Pero ¿Hay no un pudiese. nombre específico en esta dedicatoria? ¿Hay una dedicatoria a alguien? Mira, no puse nombres porque yo ya conozco al grupo de atormentadores. Entonces digo, si yo pongo Así, gracias, arroba fulanito de tal, si yo pongo gracias Juanito Pérez, van a ir a buscar el Instagram de Juanito Ay, Pérez a sí. destruirlo, ¿no? Entonces no puse nombres, Wow. pero las personas saben y yo no me voy a cansar. Obviamente mi esposo, mi hija, mis padres, mi familia son los principales, pero hay mucha gente que yo no podría haber hecho este libro tan completo con la información de tantas sobrevivientes, tantas víctimas, tantas hoy mujeres poderosas, pero en su momento víctimas, eh, y un análisis tan correcto si no hubiera tenido ayuda, desde luego. Pero no puedo poner sus nombres para que no los destruyan. ¿Cuántas se han unido a ti que quieren que tú, bueno, seas quien pongas la cara, pero que ellas están detrás? Bueno, esa información no te la No puedo dar puedes. porque no quiero que la gente haga números. Ok. Hay un libro que sacaron en inglés que es de tu hermana. ¿Lo sacó ella o se lo dictó a alguien o fue que yo te cuento mi vida y tú la pones? ¿Cómo fue? Sí, bueno, yo creo que sería Un libro de Carola, raro ¿no? que yo te lo explicara, pero pues sí, entiendo lógicamente que hay una autora, ¿no? Quien escribe la historia de mi hermana a través pues de una escritora, ¿no? Y que, bueno, pues eso es una de las cosas que me encanta, que hoy ¿Tú somos... la ayudaste? ¿La No, impulsaste? yo no, eso lo hizo ella con una Ajá. escritora, yo estaba haciendo a la vez No, el me mío. refiero que si la impulsaste, la inspiraste, le dijiste hazlo. No, esto fue ahora sí que cada quien de su ronco pecho, Que cada quien pero me encanta, saque su... pero ¿sabes qué es maravilloso? Porque en realidad te das cuenta, somos cada vez más y más fuertes. Eso da gusto ver. Porque el mal no va a triunfar. Así Ahora todo será. el mundo está empeñado en encontrar a Sergio. ¿Crees que algún día aparezca? Ahora sí como los letreros del viejo wanted, ¿no? Vivo o muerto. Yo creo que está protegido, desde luego. Debe de No estar tengo protegido, evidencia, ¿no? por supuesto, también no quiero yo argumentar cosas que no me constan, pero bueno, mi presunción, mi inferencia es que está protegido, ¿no? No sé quién no quiere que aparezca. Mira, yo creo que hasta la protección del maligno. De verdad te lo digo, no es ay, mira, ya salió con sus cosas de Ya me está brujería. leyendo los Ya salió caracoles. con Ay, sus sí. cosas de brujería. Yo te voy a decir, la experiencia más tormentosa que he tenido en mi vida de periodista fue la entrevista que hice con Sergio. ¿Lo entrevistaste? ¡Qué horror! La que ves ahí, la entrevista que ves ahí Es que no la he visto. Good. Tú no sabes, yo salí de ese lugar con un dolor de cabeza que no paraba y no paraba, con una sensación de Sí, espiritual, totalmente. no, y de Sí, físicamente es que de asco. considero que esas La sensaciones forma en la que él evadía Sí, qué asco. las preguntas, te quería dar la vuelta a las cosas, se enoja, se para, luego amenaza, luego cómo se ofende cuando yo le pregunté por sus hijos, si en algún momento pensaba él, ¿verdad? Serse responsable de lo que él había hecho. Y él dice directamente que él pensaba que yo iba ahí para hacerle promoción a su material que estaba sacando, ¿no? Entonces, pero llegó un momento que él hacía así y yo salí de esa casa y decía, ¡qué horror! ¡Qué horror! Y pensaba en ustedes y yo decía, el haber convivido con un ser así, de eso,
y yo presentía que había una fuerza sobrenatural maligna a su lado. Por eso te digo, si él a estas alturas de la vida se ha librado, ¿no crees que tiene que ver Yo te voy a decir una con cosa. una protección que tiene? Pienso que es una protección, ¿Oscura? puede ser sí, y pienso que también es una protección humana. Pero fíjate que ahora que dices eso, también en el libro cuento de muchas cosas que igual fueron o sea, no estoy dando por hecho que pasaron, pero que yo llegué a creer de situaciones que me parecían sobrenaturales y que yo pues enloquecía más, ¿no? Porque me daba más miedo, porque yo no las veía naturales y bueno, de verdad, y de hecho, ojalá si hay psicólogos, si hay especialistas en trauma, si hay especialistas en todos este tipo de grupos. Entonces, me encantaría que pudieran leer y ayudarme a, porque obviamente yo me he enfocado mucho en el tema jurídico, pero ahora me gustaría también poder indagar en cómo esos pensamientos de miedo sobre esas cosas que yo veía sobrenaturales que me hacían sentir todavía más angustiada sobre que yo no tenía salida porque Como por pensaba, ejemplo, ¿cuál era la pues sensación? yo realmente sí pensaba que había un poder que, Un demonio que estaba ahí con él, o pues sea, yo no que sabía tenía qué la era. ayuda sobrenatural del... Pues no pensaba en un demonio, pero yo pensaba que había cosas, no pensaba en un demonio porque tal vez no entendía como esto es un demonio, o sea, no solamente pensaba, pues sí, me daba mucho miedo esa sensación de que lo que hacía o que el poder o las situaciones que él alcanzaba a hacer eran de un tipo sobrenatural, ¿sí me explico? ¿Tú le viste brujería en algún No. momento o que les hiciera hacer rituales, cosas? No vi eso, no. Solamente las cosas que iban ocurriendo me hacían pensar, no porque lo viera que como un ritual como tal, sino que pasaban muchas cosas que eran para mí que no tenían sentido y eso me daba mucho miedo, ¿no? Y pensaba que literalmente esa malignidad me iba a alcanzar a donde fuera, ¿no? Entonces es realmente muy impresionante porque puede ser que sí, o puede ser que mi mente al estar aislada por tanto Claro, tiempo ya sé. empezara a alucinar. O sea, ¿cuál puede ser la verdad? Eso no lo sé, ¿no? Porque pues cómo entender una mente que está aislada de la realidad por tanto tiempo. Entonces, pero a la vez he platicado con algunas de las chicas y me han contado, es que yo también pensaba esto, yo también pensaba el otro. Y, y tal vez incluso, fíjate, en los temas de trata de personas y de todas estas organizaciones coercitivas, que si tú te das cuenta es muy importante aislarlas de su entorno, porque mientras más tiempo pasas tú sin contacto con la realidad, tú te empiezas, Tu realidad es esa, sobre ¿no? todo te empiezas a disasociar, ya no entiendes, ya tu mente ya no alcanza a entender poco a poco, se empieza a perder de la realidad, ¿no? Porque si tú regresas a tu casa y vas y vienes y ves a tus Sí, 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 amigos, sí. entonces a ti no te macha lo que está pasando, pero cuando empieza a pasar tanto tiempo que ya no ves a nadie, entonces tu mente puede llegar a creer cosas como a lo que a lo mejor creíamos, esto es una malignidad sobrenatural que me va a alcanzar a donde quiera que vaya, o sea, Sí o a lo tenías mejor ese sí, miedo, sí, sentías ese claro, miedo de me van a matar, me va a a pasar donde vaya esto. me va a alcanzar, eso claro que lo pensaba, sí, por supuesto. Yo creo que por mucha protección que haya, va a haber tarde o temprano que aparecer, si es que está vivo esa persona, y ya, y gracias a todas las voces, a todo esto, no es que la gente vaya a cerrar los ojos a decir, es este señor el que hizo esto y esto y esto. No creo que tarde mucho en seguirse escabullendo de la justicia. Eso es como lo vemos muchas personas y ojalá sea así, Ojalá. porque tiene que ser un ejemplo para todos los que en este momento están perpetrando. Y tiene que ser un ejemplo hablando también para el medio del entretenimiento, Bueno, porque sabemos que si bien este caso escaló a niveles que yo considero que no ha habido a nivel mundial en ningún país, en ningún tiempo, hablando de tantos delitos dentro de un contexto en el medio del entretenimiento, hay muchos abusos, hay mucha explotación, hay mucho daño en el medio del entretenimiento, que si bien es posible que ciertos protocolos se hayan modificado, las cosas no se pueden quedar así. Siguen ocurriendo, no sé si al mismo grado, no lo sabría decir,
pero siguen ocurriendo y tiene que haber la Comisión de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se ha pronunciado en su última reunión recientemente, hace unos 3 meses, y ha pedido al mundo que se fijen en las víctimas del medio del entretenimiento, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que son víctimas y que la gente solo se pone a pensar en cierto tipo de víctimas, pero consideran no les dan el respeto ni la dignidad que se merecen a todas las víctimas del medio del entretenimiento y que han sufrido porque además tremendamente. A lo mejor la sensación es que ellos se lo buscaron. Exactamente. Querían ser famosos. Ah, pues mira, pero ¿no? Aunque tú quieras a ser famoso. A ustedes se les dice, es que querían ser famosas. Pero mira, es como decir, oye, tu esposo te golpea, te querías casar, claro, ¿no? Ah, claro. ¿para qué te casas, mi reina? Así de estúpido es, ¿no? O sea, es que también no hay que ser tan tonto, ¿no? Hay que echarle un poquito de ganas a las conclusiones. La neta sí. Oye, antes de terminar me gustaría preguntarte, este podcast que hace Liliana Regueiro me pareció súper valioso, te voy a decir por qué. Cuando empieza todo lo de la preproducción de la serie de Gloria, estábamos pues todos ahí buscando la nota, ¿no? Entrevistando a Gloria, no, pero a Carla, a las posibles actrices que fueran a hacer la serie y todo eso. Y sabíamos que Liliana estaba muy de la mano con Gloria, ayudándole, digamos, a narrar o a las entrevistas. Por cierto, ¿a ti no te buscaron para entrevistarte? ¿Sí? ¿Y tú no quisiste? Yo pregunto y yo respondo. Es que siento cuando ella como que no tiene ganas de ahondar en el asunto. Pero te contesté, me sacaste la sopa. Yo sé, pero siento porque era una exclusiva del libro y me la sacaste, cuando Inés. Tú no, yo sé que viene en este libro, se le buscó. ¿Cuál fue la respuesta de Carla de la encuesta? No se pierda la respuesta en el libro, ¿ves qué bonito? Ok, pero vamos a Liliana Regueiro. Liliana Regueiro estaba muy con Gloria en un principio. Todos lo supimos, todos lo sentimos, todos lo vimos. Sale la serie y Liliana Regueiro se da cuenta que no es lo que ella pensaba y esperaba, sobre todo de Gloria. Que ella tenía la admiración y decía, es que somos víctimas todas, qué bueno que Gloria nos va a dar la voz, ¿no? A todas. Y pues, por lo que yo veo, Liliana dice, pues fue un chasco. No me dijeron que iba a ser así la onda y decide hacer su propio podcast. ¿Qué opinas del podcast de Liliana? Ay, pues me parece muy valioso, muy, muy loable. Vi el otro día una entrevista en su podcast que hace con su hermanita Sandra y me parte el corazón, me llena de dolor recordar cuánto dolor han vivido todas nuestras familias. Me conmovió muchísimo ver cómo ella dice, pues eso, ¿no? Queremos justicia y como ella dice, les abrazo a todas las familias, a todos los padres, a todas las chicas con la voz entrecortada y porque no se ha dimensionado el dolor de todas nuestras familias y verla todavía con tanto dolor porque no nos han permitido cerrar el ciclo, porque no nos han permitido tener un duelo sobre esto, porque seguimos en la torcedura, en la mentira, en la falsedad, en la difamación, en la humillación. Pero lo que me da muchísimo gusto es ver tanta gente que hoy es completamente distinta, tanta gente que apoya a Lili, tanta gente que apoya a Lynn, tanta gente que me apoya a mí, tanta gente que nos apoya. Como que se ha ido cambiando el punto de vista. Es impresionante. A pesar de porque es que ya no se puede ser tan... Ya, bueno, todavía hay mucha gente manipulada que se cree pero versiones. Siempre es un sector nada más, siempre es un sector nada más. Y este sector no va a cambiar nunca, ese sector se va a quedar idéntico para siempre. Y no nos pasa con nosotros. Yo les recomiendo, por ejemplo, que vean, están en distintas plataformas los documentales, por ejemplo, de NXIVM, que es el de, el de La Luz del Mundo, como, por ejemplo... Bueno, los fanáticos tienen destruidas a las víctimas de esto, de La Luz del Mundo y a los de NXIVM y los atacan y los atacan y los atacan y los atacan, pues es lo mismo. Ha habido manipulaciones a tal grado que han hecho que se mate cientos de personas al mismo tiempo creyendo que iban a venir los ovnis por ellos. O sea, hay mentes maquiavélicas en todos lados, ¿no? El que se va siempre es el traidor. De hecho, fíjate que tengo un curso en Alas Abiertas que se llama La Violencia de 0 a 100, que uno de los módulos hablamos mucho de este modelo que se llama modelo
bueno, en español Vite, que es un modelo que desarrolla un sobreviviente de una iglesia coercitiva y te explica un montón de cosas de cuáles son los elementos para que tú detectes si estás en una organización coercitiva. Y una muy importante, por ejemplo, que son decenas, pero una es siempre los de adentro son los que tienen la razón, los de afuera son los traidores. Entonces, los que se quedan como parte de quienes quieren defender lo indefendible, siempre van a seguir atacando a los que están afuera, atacando, porque esa es su misión. Los de afuera siempre son los traidores, siempre son los traidores, siempre. Si tú estás en un grupo, de cualquier tipo, en una iglesia, en una organización de cualquier tipo, donde te hacen creer que todos los que no están con ustedes están en contra, de verdad, agarra tus cositas y vete de ahí, de verdad está... La sé. De verdad, porque entonces Sí. ya es un elemento coercitivo. No, qué bueno, y qué bueno que con esto y con muchos otros testimonios la gente abra los ojos y está formando parte de algo que les están queriendo manipular porque llegan a extremos espantosos. Me encantó esa parte de Liliana donde le agradece a Lina Hernández. Ay, es hermoso, es hermoso. Pues es que es lo que una víctima hace. Si tú ayudaste a que yo saliera, en lugar de atacarte, ¿qué hago? Te agradezco. ¿Por qué te atacaría si se supone que gracias a ti? Mira, acabas de dar en el clavo. Acabas de dar en el clavo. Pues claro. Si estabas metida en un lugar donde no querías estar, si estabas esclava, si estabas manipulada, ¿por qué sigues atacando a quien te salvó de esa manipulación? Por amor de Dios. Te digo, Juana, para que me escuche Chana. Ay, sí, no. Por amor de Dios. Pero, híjole, muchas cosas que pensar y, 25, que decir de esto. 28 años de 28 ataques. años después, está cañón. No hay forma de entender. Y siempre me pregunto, ¿cómo es que ninguna de ustedes un día decidió quitarse la vida? Ah, no, pues claro que sí lo decidimos muchas veces. Van a haber muchos testimonios en el libro de cómo y lo intentamos hasta el cansancio. Por supuesto, era la única salida. Gracias a Dios no lo lograron, pero... Pues digamos que sí. No, están a muchas las veo fuertes y con vidas rehechas. Claro, cada quien sabe de sus infiernitos y cómo los vive, pero... Pues sí, porque también, o sea, no es que diga, ay, qué mal que no nos morimos, ¿no? Ojalá nos hubiéramos muerto. Pues no, pero también nadie se merece todo lo que nos ha pasado, no solo ahí, sino todo lo que nos ha pasado estos 27, 28 años. O sea, nadie se lo merece. En realidad, también ha sido muy duro vivir así, ¿no? Que ahora yo tenga la fuerza, no quiere decir que no sea y haya sido estratosféricamente duro, ha sido terrible. Entonces, no digo preferir estar muerta, pero tampoco digo o sea, no ha sido bonito, no creo que sea una vida que nadie merezca, la verdad. Obviamente. Oye, y hace ratito me comentaste cuando estábamos hablando de tu hija que te dijo tienes que hablar. Y le dijiste, te dijo, ya perdonaste, pero no has hablado. ¿En serio ya perdonaste a Gloria Trevi? Bueno, mira, aquí no se trata de perdonar a una o a otra persona o a ver a quién perdonar. Mira, siempre que, luego a veces voy a un restaurante o me voy a tomar un cafecito y llegan las chicas y me dicen, la chica que nos está atendiendo, lo que se me dicen, ay, mira, quiero decirte que a mí me abusó tal persona, mi padrastro, mi no sé qué. Uh-huh. Y le digo, ay, ¿y denunciaste? No, pero yo ya perdoné. Desgraciadamente nos enseñan a que perdonar es parte es parte del proceso, pero no tiene nada que ver con perdonar. Perdonar, a ti te toca hacer lo que te toca hacer. Si yo voy y te robo tu casa, ¿me perdonas o me denuncias? Dime tú. Te denuncio. ¿O qué tal que alguien dice, Carla te robó toda tu casa, perdónala, chirriones? Entonces más bien estabas hablando de un perdón a ti misma. No, yo no tengo nada que perdonarme a mí misma, es que el perdón no tiene nada que ver. ¿O por qué me dijiste, por qué Porque le dijiste yo decía, a tu hija ya y perdón? si perdono, no le dije ya perdoné, le dije puedo perdonar, o sea, y decir ya lo olvido, ¿no? Como diciendo lo olvido y ya. Para empezar no lo puedes olvidar nunca, pero para mí en realidad cuando tú dices ya perdoné es una salida para no hacer lo que te toca hacer, para decir ya no voy a hacer nada pero que ya perdoné, me da igual, perdona, si quieres, no sé, ser inmaculado, pero de todos modos tienes que denunciar. Claro, es como decir ya cerré un ciclo.
Ya. Pero en realidad es una excusa inconsciente para no hacer lo que te toca hacer. Porque es tan difícil hacer las denuncias o lo que haya que hacer que prefieres encontrar, ya perdoné, no puedo, ya pasó el tiempo, nadie me cree, nadie me quiere. Sí, es cierto, es tan difícil que si tú decides nunca denunciar, yo te entiendo perfectamente. Porque si yo no tuviera hoy el grupo de gente, tanta gente tan buena, tan entregada que está conmigo, yo no lo haría tampoco. Pues claro que no estoy loca, yo como sola, pues no. Entonces entiendo que no puede, pero haz lo posible, porque eso es lo que te toca hacer. Es como si dices, yo no pago mis impuestos porque se roban los impuestos. No importa, tú tienes que pagar tus impuestos. Igual, oye, ¿para qué hago una denuncia si no va a pasar nada? No importa, tú haz tu denuncia, eso es lo que te toca a ti. Y entonces creo que eso es el mensaje importante que me gustaría decirle a la gente, háblalo, habla, y si no tienes oportunidad de denunciar, sácalo a la luz con tu familia, cuéntaselo a tu hija, cuéntaselo a tu mamá, cuéntaselo a alguien, porque cuando las cosas están en la oscuridad, empiezan a crear tinieblas, empiezan a crear, Hacerse una nata. ¿Cuál es el primer paso para alguien que ahorita nos esté viendo y esté inmersa en una, o posiblemente inmersa en una organización coercitiva? Puede ir, por ejemplo, a Alas Abiertas, hablar ahí y luego hacer qué. ¿Cuál sería Mira, el dependiendo, paso? si es una organización coercitiva que está cometiendo, a ver, uno puede asumir que una organización coercitiva siempre está cometiendo delitos, pero no necesariamente. Si tú estás en una organización coercitiva que lo que hace es que quiere que te vistas de tal forma, que quiere que no hables con los demás, que quiere que creas que todos los de Que afuera te son los tienen traidores, encerrado, que por ejemplo, hasta ahí eso no es un delito, pero estás en una organización coercitiva, agarra tus cosas y vete de ahí. Ahora, si no te dejan salir, pues eso es otra cosa, ¿no? O si controlan tus pasos, a dónde vas, quieres ir a tu casa, pero te acompaño porque quiero ver lo que estás haciendo para poderte controlar. O le voy a hacer algo a tu familia si tú dices algo Si tú y tú dices te algo, ve quedas tú aquí. sola, pero ¿sabes qué? Si no regresas, ve lo que va a pasar. Esto es lo que te Exacto. va a pasar. Eso es, entonces, tienes que tener el valor. Lo que pasa es que, mira, yo lo que siempre explico es que por eso la culpa siempre es del Estado mexicano, porque ¿cómo tú le pones la carga en una víctima que está muerta de miedo? El Estado mexicano es quien tiene que tener, en primer lugar, las acciones necesarias para prevenir que estos grupos existan, porque si no, ¿no? En primer lugar, eres responsable porque tienes la obligación como Estado mexicano de prevenir que ocurra. Porque si ya te está pasando, ¿cómo se te ocurre que es la propia víctima la que tiene que hacer todo el esfuerzo de salir corriendo? ¿No? Piensa que si la van a matar, piensa que tiene el otro poderes sobrenaturales, piensa que le va a perseguir el maligno. O sea, ve tú a saber todo lo que no puede pasar. Y por ejemplo, Hay otra un parte, lugar donde pueden sí, llamar, donde mira, por pueden ejemplo, ir. les puedo dar un número que es el 855-33-000, es la línea contra la trata de personas, 24/7, 365 días del año, atención legal y psicológica gratuita. 855-33-000 de cualquier parte de la República, a las 3 de la mañana, a la hora que encuentres, llama y puedes, inclusive puedes hacer una denuncia anónima, ¿no? Si entonces yo tengo mucho miedo, bueno, quiero decir que en tal lado, mira, no ¿Te ha te, tocado dar a ti seguimiento de alguna de esas llamadas? no, ¿Qué yo, se hace? ¿Qué se ve? la parte en la que yo sobre todo estoy involucrada es por supuesto en la prevención y también en ciertas partes de acompañamiento a las víctimas. Por ejemplo, les damos el tratamiento gratuito a las sobrevivientes de dental, ¿no? Ahorita estamos atendiendo a 10 sobrevivientes que tienen, y fíjate, es algo muy lindo porque dices, pues yo que más hubiese querido que alguien me ayudara con mis dientes, no 20 años juntando mis 3 pesos para arreglármelos, sino que les hacemos todo su tratamiento dental, que son larguísimos, de 1 o 2 años, y esa parte, ayudarlos con estudios. En algún momento, por ejemplo, estuvimos apoyando a una chica que tenía todas sus piernas llenas de varices, se le arreglaron sus piernas. ¿La tenían parada todo el tiempo? ¿O Sí, qué? pero estaba en explotación laboral, trabajos forzados en una, pues en una Fábrica, tintorería, ¿o qué? ¿no? Y entonces tenía sus piernas llenas de varices, tenía hoyos en la cabeza, se le ayudó con sus implantes, ¿no? Porque pues tenía ya todos sus hoyitos. ¿Quién colabora con la organización? Pues mira, normalmente mi esposo y yo, y también otros aliados, doctores,
Ahorita, por ejemplo, el curso que tenemos de la violencia de 0 a 100, aparte que es un curso extraordinario, todas, el 100% de las ganancias son para alas Se abiertas, nos para vino que eso. podamos seguir ayudando a las víctimas, ¿no? Les Y ayudamos quien también. pueda, y quien quiera colaborar con Alas Abiertas, ¿cómo le hace? Pues mira, pueden colaborar de muchas formas. Mucha gente nos escribe y nos dice, oye, yo te puedo ayudar, también soy odontólogo, también soy psicólogo, también esto. Pero eso no es tan fácil, querida Inés, porque el acceso a las sobrevivientes tiene muchos protocolos, porque la mayoría de ellas además tienen todavía sus casos abiertos. Entonces hay, ¿no? Como están en una atención especializada también con respecto a su seguridad, ¿no? Entonces, pero pueden ayudar de muchas otras formas, ¿no? Y por eso la violencia de 0 a 100 es una manera maravillosa de ayudar, porque lo que tú pagas por tu curso que te va a servir, así seas pintor, seas camarógrafo, seas ama de casa, seas maestro, a todo mundo le va a servir porque es información importantísima para toda la gente y eso va para las abiertas, ¿no? O sea, es 100% para poder seguir ayudando. Es el curso, ¿cómo se llama? La violencia de 0 a 100 pueden La encontrar, violencia de ajá, 0 a 100 y puede ser en línea también. es en línea, Ah, de es hecho en es línea. 100% en Pagas línea. tu curso en Pagas tu curso línea, te sirve y ayudas a la y ayudas a la organización. organización y vas a ver tema de organizaciones coercitivas, de trata de personas, fundamentos de la violencia, muchos Mira, temas hasta muy para importantes psicólogos, hasta para para todos, psiquiatras, hasta para para todo. todo el mundo, sí. Ah, qué padre. Pues miren, córranle. En 2 días ya está esto. Hay mucho que hablar todavía de esto. Hay mucho contenido que ustedes pues no sabían o se imaginaban o asumían. Yo creo que es un hilo conductor Sí. para revelar pues muchas de las cosas que están pasando todavía en nuestro país. Sí. Y para seguir alzando la voz, te admiro Gracias, mucho Inés. por todo lo que has logrado y por todo lo que sigues haciendo, Muchas gracias, Inés. cómo inviertes tu tiempo y tu vida. Muchas gracias. Y pues el show debe continuar. Carla de la Cuesta. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Inés.